Profe Gallardo. Física interactiva. Esta actividad está pensada para grado noveno o grado décimo, en el cual se van a desarrollar aprendizajes relacionados con los gráficos de posición contra tiempo. Esta temática se va a expresar en la actividad práctica 1, que tiene 3 eventos. Y empezamos con el evento 1. Dice así: un estudiante se ubica en la cancha de baloncesto y recorre caminando hasta llegar al extremo opuesto, como indica la figura. 2 compañeros más acompañan el evento para registrar la distancia recorrida y el tiempo empleado. Los datos se registran en las casillas respectivas de sub1 que corresponde al tiempo y de sub1 que corresponde a la distancia recorrida. Tenemos la figura así y una vez se dan las instrucciones se pone el cronómetro en 0 y el estudiante empieza a recorrer la distancia. Previo a esto se ha medido con un decámetro o una cinta métrica la distancia que hay entre los 2 puntos o los 2 extremos. Para el evento 1 se proponen las siguientes ítems. Realice A. Describa el evento de tal forma que se exprese como una situación problema. B. Representa la situación en un gráfico de posición contra tiempo en un plano cartesiano. Recuerde que la magnitud o variable independiente tiempo se ubica en el eje horizontal y la variable dependiente distancia en el eje vertical. Sabemos que el tiempo lo ubicamos siempre en el eje horizontal porque es una variable independiente. C. Encuentre la velocidad promedio del desplazamiento del estudiante. Y D. Enuncie una conclusión de lo ocurrido. Solución. Evento 1. Vamos a tomar los datos de D1 igual a 40 metros y T1 igual a 60 segundos. Se toman estos datos a manera de ejemplo. Nos dicen que realice A. Describa el evento 1 de tal manera que se exprese como una situación problema. En este caso es importante que se deben agregar los datos recogidos al problema. Se podría plantear de la siguiente manera. Un estudiante recorre el largo de una cancha, un salón o un coliseo, cuya medida es de 40 metros y conserva constantemente el compás de la marcha. Al final del recorrido ha empleado un tiempo T1 igual a 60 segundos. Puedo preguntar cuál fue la velocidad promedio. De esta manera, el evento se ha convertido o la situación se ha convertido en una situación problema, porque tiene una pregunta a resolver. Veamos cómo B. Dice, representa la situación en un gráfico de posición contra tiempo en el plano cartesiano. Recuerde que la magnitud independiente tiempo se ubica en el eje horizontal y la magnitud dependiente distancia en el eje vertical. Los datos son: la distancia recorrida fue de 40 metros y el tiempo de 60 segundos. Estos datos se toman a manera de ejemplo y tenemos el esquema que me representa la situación que ocurrió en ese espacio. Nos vamos al plano cartesiano. Entonces dibujamos el plano. Ya sabemos que el tiempo lo vamos a colocar en el eje horizontal. La unidad representativa de ese tiempo va a ser en segundos. La distancia la vamos a representar en el eje vertical y la medida va a ser en metros. Tenemos que distribuir un rango de 40 metros que lo vamos a distribuir de 5 en 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 metros, que es el rango de la distancia que voy a distribuir en el eje vertical.
Similarmente voy a distribuir un rango para el tiempo que es de 60 y por comodidad se va a hacer de 5 en 5 también. Bien, entonces se tiene 0, 5 segundos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Una vez tengo el plano cartesiano y distribuido los rangos de distancia y tiempo, ubico la primera coordenada, que me representa que cuando el tiempo vale 0, el estudiante ha recorrido 0 distancia. Entonces vamos a hacer 0,0 y ubicamos el puntico, en este caso, en el origen del plano cartesiano o en el origen de las coordenadas. De manera similar, ubicamos el punto, la segunda coordenada, que está representada en el tiempo 60 y la distancia 40 metros. Una vez tenemos ubicados esos dos puntos, los unimos con una línea recta y ella me va a representar la gráfica de posición contratiempo del evento 1, que fue el recorrido de una cancha de 40 metros de largo en un tiempo de 60 segundos. Bien, el punto C me dice que encuentre la velocidad promedio del desplazamiento del estudiante. Es importante recordar que la velocidad indica un cambio de posición con respecto a una unidad de tiempo. Y se tiene el modelo matemático que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia recorrida fue 40 metros y el tiempo de 60 segundos. Hacemos la respectiva división y vamos a obtener que 40 dividido en 60 es igual a 667 milésimas de metro por segundo. Y lo podemos expresar como 0,667 metros sobre segundo o metros por segundo. Podemos decir de las dos formas. Bien. Como enunciado o punto D me dicen que enuncie una conclusión de lo ocurrido. La conclusión más importante es la velocidad con que se desplazó el estudiante en ese momento. Por lo tanto, puedo plantear una conclusión de la siguiente manera. El estudiante, al desplazarse con una velocidad constante y después de haber recorrido 40 metros en un intervalo de tiempo de 60 segundos, ha experimentado una velocidad promedio de 0,667 metros por segundo. No es camisa de fuerza este tipo de conclusión, porque se pueden dar algunas otras conclusiones, depende de la variable que yo pueda hacer como docente en ese tipo de situación. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.